El tic-tac de cientos de relojes llenaba el taller de Tomás con una música especial. Cada mecanismo añadía su nota a esta infinita sinfonía del tiempo. En un rincón, los relojes de bolsillo tintineaban suavemente. En otro, los antiguos relojes de pie marcaban los segundos con solemnidad. Y en la esquina, un péndulo oscilaba metódicamente en un reloj enorme con caja de madera, traído hace años desde Suiza. La luz de la mañana, al atravesar las ventanas polvorientas, creaba un juego caprichoso de sombras en las paredes, adornadas con esferas de todos los tamaños y formas. Tomás estaba sentado en su mesa de trabajo, inclinado sobre un mecanismo. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás, y unas gafas antiguas con lentes de aumento brillaban en su nariz. Sus manos arrugadas, marcadas por años de trabajo con piezas diminutas, se movían con una precisión asombrosa. Durante los últimos 30 años, había trabajado en la creación del reloj perfecto. No solo preciso, sino perfecto. En su visión, un reloj así debía medir el tiempo con un margen de error absoluto, de no más de un segundo al año. Esto se había convertido en su obsesión, su cruz, el propósito de su vida. Docenas de mecanismos inacabados llenaban las estanterías del taller. Todos estaban casi terminados, pero ninguno era lo suficientemente bueno según sus estándares. El sonido de la campana de la puerta interrumpió la habitual sinfonía del taller. Tomás ni siquiera levantó la cabeza. Sabía que era el cartero trayendo otro paquete con piezas raras, encargadas de diferentes rincones del mundo. Mecanismos de relojes antiguos de Alemania, herramientas especiales de Japón, materiales únicos de Suiza. Todo para alcanzar su objetivo. El aire tenía un aroma particular, una mezcla de aceite de máquina, pasta de pulir y madera vieja. Este olor se había impregnado en las paredes del taller durante los años, convirtiéndose en parte de su atmósfera, al igual que el eterno tic-tac de cientos de mecanismos. En el banco de trabajo, las herramientas estaban dispuestas en perfecto orden. Destornilladores miniatura, pinzas de distintos tamaños, lupas y cepillos especiales para limpiar los mecanismos. Las manecillas del gran reloj de pared marcaban el inicio de las 9, cuando Tomás finalmente se apartó de su trabajo. Su última creación estaba casi lista, un mecanismo en el que había trabajado durante los últimos 6 meses. Con cuidado dio cuerda al muelle, escuchando atentamente cada sonido. El reloj comenzó a marcar el tiempo, y su tic-tac se unió a la sinfonía general del taller. Pero algo no estaba bien. Una imperfección casi imperceptible, una desviación microscópica del ideal. Algo que la mayoría de las personas nunca notaría, pero que para Tomás era como una nota desafinada en una melodía perfecta. Suspiró profundamente y comenzó a desmontar el mecanismo. Otra vez no era suficiente. Otra vez no era perfecto. Su mirada se posó en una vieja fotografía en un sencillo marco de madera, colocada en la esquina de la mesa. Era el único objeto personal en todo el taller. En ella, un joven Tomás estaba de pie junto a su padre, frente a su primer taller de relojería. En aquel entonces todo era más sencillo. Reparaban relojes para la gente, disfrutaban de sus sonrisas cuando los mecanismos volvían a funcionar. ¿Cuándo dejó de ser eso suficiente? El sol se elevaba lentamente sobre la ciudad, y sus rayos creaban intrincados diseños en las paredes del taller, reflejándose en los vidrios de las numerosas esferas. Tomás volvió a inclinarse sobre su mesa de trabajo. Hoy debía alcanzar la perfección. Debía lograrlo. Porque el tiempo no espera, sigue avanzando inexorablemente, marcando segundos, minutos, horas, que se acumulan en años de su vida, dedicados a la búsqueda de un ideal inalcanzable. Tomás no siempre había estado obsesionado con la idea de crear el reloj perfecto. En su juventud, disfrutaba reparando mecanismos simples, encontrando alegría en las sonrisas agradecidas de los clientes. Todo cambió después de aquel incidente, hace 20 años, cuando un error en sus cálculos provocó que el barco de su hermano zarpara en el momento equivocado de la marea. La tragedia de esa noche cambió para siempre su relación con la precisión del tiempo. Desde entonces, comenzó a rechazar a los clientes cuyos encargos le parecían demasiado simples. Poco a poco, su reputación en la ciudad cambió. La gente dejó de llevarle sus viejos relojes para reparar, sabiendo que el maestro podía negarse, incluso sin mirar el mecanismo. Un trabajo demasiado sencillo. Una tarea poco interesante.
Es una pérdida de tiempo. Eran sus respuestas habituales para los ciudadanos. En su taller ya no se oían las voces de los visitantes, ni sonaba la campana de la puerta anunciando la llegada de un nuevo cliente. Solo el interminable tic-tac de los relojes y el susurro de las herramientas rompían el silencio. Tomás se sumergió en su mundo, donde solo existían los mecanismos, los engranajes y los interminables cálculos de errores mínimos. Suscribía revistas especializadas de Suiza y Alemania, estudiaba los últimos avances en la tecnología de relojes. Su mesa de trabajo estaba cubierta de planos y cálculos. Cada semana, el cartero traía nuevos paquetes con piezas y herramientas. Tomás gastaba todos sus ahorros en esta interminable búsqueda de perfección. Sus viejos amigos intentaron contactarlo. Venían, lo invitaban a las festividades de la ciudad, intentaban sacarlo de su voluntario aislamiento en el taller. Pero cada vez abría la puerta con menos frecuencia, excusándose con el trabajo. Poco a poco dejaron de venir. Solo el cartero, y de vez en cuando, el sacerdote que pasaba a comprobar si todo estaba en orden, interrumpían su soledad. Su casa, situada sobre el taller, también había cambiado. Las habitaciones que antes eran acogedoras se habían convertido en una extensión del espacio de trabajo. Por todas partes había piezas de mecanismos, herramientas, libros y revistas. La cocina estaba cubierta de polvo. Tomás a menudo se olvidaba de comer, absorto en su trabajo. Solo el viejo gato, que llevaba con él 10 años, le recordaba la necesidad de hacer pausas, exigiendo su porción de comida. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Puntualmente a las 6, Tomás bajaba al taller. Revisaba cada reloj, comparaba sus mediciones con las señales de tiempo exacto transmitidas por radio. La más mínima desviación lo desesperaba. Podía pasar horas tratando de entender la causa de una discrepancia de un segundo. A veces, en raros momentos de debilidad, sacaba un viejo álbum de fotos. Allí estaba él con su padre inaugurando el taller. Allí su hermano ayudándolo a instalar un reloj nuevo en la plaza de la ciudad. Allí estaban todos juntos en una cena de Navidad. Pero esos recuerdos eran demasiado dolorosos, y el álbum volvía a la estantería más alejada. El tiempo en su taller parecía haberse detenido. Los días se fusionaban en semanas, las semanas en meses. Solo el cambio de estaciones tras la ventana polvorienta recordaba que el mundo exterior seguía su curso. Tomás se adentraba cada vez más en su obsesión, alejándose de la realidad hacia un mundo de engranajes y péndulos, donde cada movimiento podía calcularse y predecirse, donde no había lugar para casualidades ni errores. En la ciudad comenzaron a llamarlo el relojero loco. Los niños inventaban historias de terror sobre su taller, donde el tiempo fluía de manera diferente. Los adultos negaban con la cabeza y recordaban cómo había sido antes, alegre, sociable, siempre dispuesto a ayudar. Pero para Tomás, nada de eso tenía importancia. Estaba ocupado buscando la perfección, que siempre permanecía un paso adelante, como un espejismo inalcanzable en el desierto. Ese día, el silencio del taller fue interrumpido por un sonido inusual. Un suave golpeteo de un bastón sobre el suelo de madera. Tomás levantó la vista de su trabajo y vio en la puerta una pequeña figura. Era una niña de unos 12 años, vestida con un sencillo vestido azul y con un bastón blanco en la mano. Sus ojos estaban ocultos tras gafas oscuras, pero su rostro irradiaba una calma sorprendente. «Qué interesante suena aquí», dijo ella en lugar de saludar. «¿Puedo escuchar?» Antes de que Tomás pudiera responder que el taller estaba cerrado para los visitantes, la niña dio unos pasos hacia adelante, golpeando suavemente el suelo con su bastón. «Debe haber cientos de voces diferentes aquí. Cada reloj suena de una manera distinta». Tomás se quedó perplejo. Por lo general, echaba de inmediato a los visitantes inesperados, pero algo en esa niña lo detuvo. Tal vez fue la manera en que inclinó la cabeza, escuchando la sinfonía de los mecanismos del taller, o cómo sus dedos se deslizaban suavemente por el aire, como si dirigieran una orquesta invisible. «Este reloj está triste», dijo de repente, señalando un viejo reloj de pie. «Su péndulo suena tan solitario». Tomás involuntariamente se puso a escuchar. En efecto, el movimiento regular del péndulo recordaba a suspiros profundos. ¿Cómo no lo había notado antes? Y ese de allí, parece que está bailando. La niña se volvió hacia una pared donde colgaba un reloj francés elegante con un mecanismo especial de campanadas. «Tic-tac, tic-tac», murmuró mientras se balanceaba ligeramente al ritmo.
Parece que está contando una historia alegre, ¿verdad? Los relojes no cuentan historias, dijo finalmente Tomás. Solo miden el tiempo. Con precisión e imparcialidad. La niña sonrió. ¿Y el tiempo solo puede medirse con números? Mi abuela dice que el tiempo verdadero se mide con el corazón. Sacó del bolsillo de su vestido un viejo reloj de bolsillo con una cadena larga. Este era el reloj de mi abuelo. Mi abuela dice que se detuvo el día en que él se fue. ¿Podría mirarlo? Es especial. Siempre puedo sentir a través de él cómo mi abuelo me abrazaba. Tomás quiso negarse. Esos viejos relojes claramente no tenían valor técnico. Un mecanismo común de principios del siglo XX, de producción masiva. Pero la niña ya se los estaba ofreciendo, y sus dedos acariciaban con cuidado la gastada carcasa. ¿Cómo te llamas?, preguntó inesperadamente. Sara, respondió la niña. Y a usted lo llaman el maestro del tiempo. Escuché decir que puede arreglar cualquier reloj si quiere. Su voz no tenía burla ni reproche, solo una sincera creencia. Tomás tomó el reloj de sus manos con cuidado. La carcasa estaba cálida. Debía llevarlo consigo todo el tiempo. En la tapa había marcas de años de uso, y en el interior estaba grabada una inscripción sencilla. El tiempo compartido con amor es invaluable. Voy a ver qué se puede hacer, escuchó decirse, aunque un segundo antes estaba seguro de que rechazaría. Sara sonrió radiante. ¿De verdad? ¿Mi abuela estará tan feliz? ¿Puedo venir a escuchar mientras trabaja? Aquí suena tan hermoso. Y antes de que Tomás pudiera responder, ya se había acomodado en una vieja silla en la esquina del taller, con el bastón sobre las rodillas. Su rostro estaba dirigido hacia la ventana por donde entraba la luz de la tarde, y sus dedos marcaban el ritmo al compás del tic-tac de los numerosos relojes. Por primera vez en muchos años, el silencio del taller no se rompió solo con los sonidos mecánicos. Había algo vivo, algo real. Y aunque Tomás aún no lo comprendía, en ese momento, el tiempo en su taller volvió a avanzar. El viejo reloj del abuelo de Sara estaba en la mesa de trabajo de Tomás, desarmado en piezas. El mecanismo era sencillo, incluso primitivo según sus estándares, pero algo en ese reloj lo hacía trabajar con especial cuidado. Tal vez, la forma en que Sara lo había sostenido, o esa sencilla inscripción sobre el valor del tiempo. ¿Cómo sabes qué hora es si no puedes ver la esfera?, preguntó Tomás sin levantar la vista de su trabajo. Sara, sentada en su lugar habitual, sonrió. Oh, es fácil. Por la mañana, los pájaros cantan de una manera especial. Al mediodía, el sol calienta el rostro desde arriba. Y también se puede saber la hora por los olores. La panadería en la esquina comienza a trabajar a las 5 de la mañana, y todo el barrio huele a pan recién horneado. Tomás dejó de trabajar en el reloj y miró a la niña. Ella hablaba del tiempo de una manera completamente diferente a la que él estaba acostumbrado. Para ella, el tiempo estaba vivo, lleno de sonidos, olores y sensaciones. ¿Y cómo sabes que ha pasado un minuto?, continuó preguntando. Un minuto es el tiempo que lleva contar hasta 60, sin prisa, respondió Sara. O el tiempo que un gato tarda en ronronear 10 veces, o el tiempo que el viento balancea una rama de un árbol 7 veces. Cada minuto tiene su propio carácter, ¿sabe? Algunos minutos son tan largos, especialmente cuando esperas algo bueno, y otros pasan volando como pajaritos, especialmente los minutos felices. Tomás volvió a mirar el mecanismo desarmado. Toda su vida había buscado la precisión absoluta, la medición perfecta del tiempo. Pero, ¿se puede medir un minuto feliz? ¿Cuántos segundos hay en el momento en que sostienes por primera vez a tu sobrino recién nacido? ¿Cuántos tic-tacs hay en la última conversación con alguien amado? Y ese reloj de ahí, dijo Sara señalando un antiguo cronómetro. Me recuerda la voz de mi abuelo, igual de profunda e importante. Él siempre decía que lo principal no era cuánto tiempo había pasado, sino cómo lo habías vivido. Se quedó callada un minuto, escuchando. Ahora mismo va a contar toda una historia. Y efectivamente, el viejo cronómetro comenzó a marcar la hora, llenando el taller con su melodioso sonido. Tomás se dio cuenta de que, por primera vez en muchos años, simplemente escuchaba, sin contar los golpes ni comprobar la precisión del mecanismo. ¿Sabe?, continuó Sara cuando el último golpe se desvaneció en el aire. Mi abuela dice que el reloj de mi abuelo se detuvo porque entregó todo su tiempo al amor. Eso está bien, ¿verdad? Es mejor que simplemente haberse roto por viejo.
Tomás miró las piezas del reloj delante de él. El mecanismo estaba desgastado, pero no irremediablemente dañado. Podía arreglarlo, devolverle la vida. Pero, ¿valía la pena? Tal vez su detención tenía su propio significado, su propia poesía. ¿Y qué pasa si lo reparo y no funciona con precisión?, preguntó, expresando su mayor temor. Sara rió. Pero es el reloj de mi abuelo. Nunca mostraba la hora exacta. Mi abuelo siempre llegaba tarde a las comidas familiares, y mi abuela fingía enfadarse. Luego se reían juntos. ¿Eso importaba? En sus palabras, había una sabiduría sencilla que Tomás no podía captar con sus herramientas precisas y cálculos. Volvió a inclinarse sobre el mecanismo, pero ahora lo veía de otra manera. Cada rasguño en el metal, cada marca, contaba una historia. Una historia de vida, amor, tiempo vivido con propósito. Esa noche ocurrió algo inusual. Un repentino aumento de tensión en la red eléctrica hizo que todos los relojes eléctricos del taller se detuvieran al mismo tiempo. Por unos segundos reinó un silencio inusual, roto solo por el tic-tac de los relojes mecánicos. Y luego ocurrió lo increíble. Como en una reacción en cadena, uno tras otro, también los cronómetros mecánicos comenzaron a detenerse. Tomás corría frenético de un reloj a otro, tratando de entender la causa de ese fenómeno inexplicable. Sus dedos temblaban mientras revisaba los mecanismos. «Esto es imposible», murmuraba. «Esto no puede estar pasando». Por primera vez en 30 años, su taller quedó sumido en un absoluto silencio. Sara, todavía sentada en su rincón, escuchaba tranquilamente ese inesperado silencio. «Qué hermoso», dijo de repente. «¿Qué tiene de hermoso un reloj roto?», exclamó Tomás. «El silencio», respondió la niña. «Escuche. Cuando todos los relojes se detuvieron, se puede oír el tiempo de verdad». Tomás se quedó inmóvil. En el silencio que siguió, de repente escuchó algo que nunca había notado antes. El susurro de las hojas tras la ventana, el distante tañido de una campana, las risas de los niños en la calle, el arrullo de las palomas en el alféizar. Toda una sinfonía de vida que había estado ahogando durante años con el tic-tac mecánico de sus relojes. «En el silencio el tiempo fluye de otra manera», continuó Sara. «Mi abuela dice que el silencio es cuando puedes escuchar tu corazón. Y el corazón es el reloj más preciso porque mide no minutos, sino sentimientos». Se levantó de su silla y se acercó con cuidado a Tomás. «¿Escuchamos juntos?». Y escucharon. Escucharon cómo el viento jugaba con la cortina de la ventana, cómo crujía una vieja tabla del suelo bajo los pies, cómo un automóvil pasaba a lo lejos. Tomás recordó de repente cómo, de niño, le gustaba acostarse en la hierba y escuchar el zumbido de las abejas, cómo su padre le enseñó a distinguir el tiempo según la posición del sol, cómo su hermano le hablaba de las mareas del mar. «Cuando era muy pequeña», comenzó Sara en voz baja, «tenía miedo de la oscuridad. Pero mi abuelo me enseñó a escuchar la noche. Me decía que la noche tiene sus propios relojes. Primero se duermen los pájaros, luego comienzan a cantar los grillos, y después sale la luna. Puedes sentirlo por cómo cambia el aire». Tomás escuchaba su voz, y por primera vez en muchos años, sentía cómo el tiempo no se escapaba entre sus dedos, sino que simplemente estaba, aquí y ahora, vivo y real. Pensó en su hermano, en esa noche fatídica. Tal vez no fue cuestión de cálculos incorrectos. Tal vez había olvidado que el mar tiene sus propias leyes, que no se pueden encerrar en un cronómetro mecánico. Poco a poco, uno tras otro, los relojes del taller comenzaron a revivir. Cada mecanismo volvía a la vida a su propio ritmo, como músicos afinando sus instrumentos antes de un concierto. Pero ahora su tic-tac sonaba diferente para Tomás. Ya no escuchaba en él un frío conteo de segundos. Ahora era música de vida, con sus pausas y ritmos. «¿Sabe?», dijo Sara cuando los últimos relojes volvieron a su ritmo habitual. «Mi abuelo siempre decía que los momentos más importantes de la vida ocurren entre los golpes del reloj. En esos segundos, el tiempo parece detenerse para que podamos sentir algo importante». Tomás miró el reloj desarmado del abuelo de Sara, aún sobre su mesa de trabajo. Ahora sabía cómo arreglarlo. No para que marcara el tiempo exacto, sino para que pudiera volver a contar historias de amor y vida, sobre los momentos importantes entre los segundos, sobre un tiempo que no se mide con números, sino con el corazón. El trabajo en el reloj del abuelo de Sara
Cambió algo en el taller de Tomás. Empezó a notar detalles que antes le parecían insignificantes. Cada mecanismo que tomaba en sus manos ahora le contaba su propia historia. Allí estaba un reloj de bolsillo con una tapa desgastada. ¿Cuántas veces habría sido sacado con manos temblorosas de emoción? Y allí un despertador con una aguja doblada. Tal vez su dueño no quería despertarse en una mañana particularmente feliz. Los clientes que visitaban el taller comenzaron a notar el cambio. Ahora Tomás no rechazaba los trabajos simples. Reparaba con el mismo cuidado relojes económicos que complicados cronómetros. Y, lo más importante, empezó a escuchar las historias que las personas contaban sobre sus relojes. Una anciana trajo el reloj de pulsera de su difunto esposo. Siempre adelantaba 5 minutos. Él tenía tanto miedo de llegar tarde al trabajo. Antes, Tomás habría considerado inaceptable tal imprecisión, pero ahora ajustó el mecanismo con cuidado para mantener esa particularidad. Esos 5 minutos eran parte de una vida, parte de un amor. Sara venía casi todos los días. Se sentaba en su rincón, escuchaba el funcionamiento de los relojes y contaba historias. Historias sobre cómo su profesora de música decía que cada melodía tenía su propio tiempo. Sobre cómo olía la lluvia al acercarse. Sobre cómo podía sentirse la llegada de la noche por el cambio en el aire. Una mañana, Tomás descubrió que sus herramientas favoritas no estaban en el orden perfecto habitual. Antes eso lo habría alterado, pero ahora simplemente sonrió, recordando las palabras de Sara sobre cómo el desorden a veces crea su propia armonía. Su obsesión por crear relojes perfectos comenzó a desvanecerse. Ahora entendía que la perfección no residía en la precisión absoluta, sino en la capacidad de un mecanismo para reflejar el carácter de su dueño. Para él, los relojes ya no eran simplemente instrumentos para medir el tiempo, sino guardianes de historias, testigos de vidas. Incluso su propio reloj de pulsera comenzó a retrasarse 1 minuto al final del día. Antes lo habría corregido de inmediato, pero ahora ese minuto se convirtió en un recordatorio personal de que a veces es necesario detenerse y escuchar el silencio entre los golpes del péndulo. En el taller aparecieron nuevos sonidos. Ahora se podía escuchar la risa. Sara solía contar historias divertidas sobre sus aventuras escolares. A veces su abuela pasaba por allí, traía galletas caseras y compartía recuerdos del abuelo. El tintineo de las tazas de té se entrelazaba con la sinfonía de los relojes. Tomás empezó a notar cómo cambiaba la luz a lo largo del día, cómo sonaban diferente los pasos de las personas en la calle, cómo la ciudad se iba apagando al anochecer. Todos esos detalles, que antes consideraba distracciones, ahora eran parte de su nueva comprensión del tiempo. Y entonces ocurrió algo realmente asombroso. Comenzó a crear relojes inusuales. No perfectamente precisos, sino especiales. Para un músico ciego hizo un reloj que marcaba las horas no con campanadas, sino con pequeñas melodías. Para una niña pequeña que estaba aprendiendo a leer la hora, fabricó un mecanismo con números que se podían tocar. Su taller comenzó a transformarse de un templo de precisión en un lugar donde el tiempo adquiría un rostro humano, donde cada mecanismo guardaba la historia de alguien, y cada imprecisión contaba algo sobre una vida. Y en esa transformación había una belleza sorprendente que Tomás nunca antes había notado en su búsqueda de la perfección. Una mañana, cuando Sara llegó al taller, Tomás notó que estaba inquieta. «Pronto me mudaré a una escuela para personas con baja visión en otra ciudad», dijo en voz baja. «Allí me enseñarán a leer libros especiales y a caminar sin bastón. Mi abuela dice que es bueno para mi futuro, pero...» Cayó mientras jugaba con el borde de su vestido. Tomás sintió un nudo en el pecho. En esos meses, la presencia de Sara se había convertido en una parte importante de la vida del taller. Su capacidad de escuchar el tiempo a su manera había cambiado no solo su trabajo, sino también a él mismo. «¿Cuándo?», preguntó, tratando de ocultar la emoción en su voz. «En 2 semanas», respondió ella. «¿Sabe? Extrañaré las voces de sus relojes. En la nueva escuela seguramente todo será correcto y moderno. Pero aquí cada reloj suena como un viejo amigo». Giró la cabeza hacia la pared donde decenas de mecanismos marcaban el tiempo, como si intentara recordar sus voces. En ese momento, Tomás tomó una decisión. Comenzó a trabajar por las noches, después de que Sara se iba a casa. Sacaba viejos mecanismos, revisaba piezas, hacía dibujos, soldaba. Ahora entendía que todos esos años de obsesión por la perfección lo habían preparado para crear este reloj especial. Él creó un reloj que se podía escuchar y sentir.
Un mecanismo en el que cada hora tenía su propia voz especial, cada cuarto de hora su propia textura, y los minutos podían distinguirse por una suave vibración. Recordaba todas las historias de Sara sobre cómo percibía el tiempo y las incorporaba a su creación. Ajustó el sonido del reloj para que recordara los sonidos de la naturaleza. Las horas de la mañana sonaban como el canto de los pájaros, las del mediodía como el viento veraniego entre las hojas, y las de la tarde como un lejano tañido de campanas. Para la medianoche diseñó un sonido especial, similar a un susurro de estrellas, como Sara lo había descrito alguna vez. En el cuerpo del reloj incorporó placas con diferentes texturas para cada momento del día. La mañana era fresca y suave, como el rocío en la hierba. El mediodía cálido y un poco rugoso, como piedras calentadas por el sol. La tarde era blanda y aterciopelada, como pétalos de flores. Y la noche era misteriosa y cambiante, como la luz de la luna. Cada detalle de este reloj fue creado con amor y con la comprensión de que el tiempo puede sentirse con el corazón. Ya no buscaba una precisión absoluta. Ahora era más importante transmitir la sensación del tiempo, su aliento vivo, su historia. Sara seguía visitando cada día, y cada vez Tomás temía no terminar su regalo antes de que ella se marchara. Trabajaba con una inspiración que no había sentido en todos sus años de búsqueda de la perfección. Ahora no solo estaba creando un mecanismo, estaba creando una forma de sentir el tiempo para alguien que le había enseñado a escuchar la música en el tic-tac de las agujas. Además, notó que su trabajo en otros relojes también había cambiado. Ahora, en cada reloj que reparaba o creaba, ponía una parte de la sabiduría que le había enseñado la niña ciega. Empezó a escuchar los deseos de sus clientes no solo desde un punto de vista técnico, sino tratando de entender qué historia debía contar cada reloj. El taller se llenó de nueva vida. La gente no solo venía a reparar relojes, sino también a compartir sus historias. Tomás los escuchaba con atención, entendiendo ahora que cada mecanismo no era simplemente un instrumento para medir el tiempo, sino un guardián de recuerdos, esperanzas y amores. Y cada noche, al terminar su trabajo en el reloj especial para Sara, pensaba en lo asombrosa que era la vida. Al intentar enseñar a una niña ciega a sentir el tiempo, él mismo había aprendido a verlo de una manera completamente nueva. El último día antes de la partida de Sara, Tomás finalmente terminó su obra. Cuando la niña entró en el taller, él sintió una emoción genuina que no había experimentado en años. «Tengo un regalo para ti», dijo, tomando cuidadosamente el reloj de la mesa. Sara extendió las manos, y Tomás colocó su creación en ellas. Sus dedos se deslizaron suavemente por el cuerpo del reloj, explorando cada patrón, cada textura. El reloj comenzó a sonar. Un suave canto matutino llenó el taller. El rostro de la niña se iluminó con asombro y alegría. Es como un mundo entero», susurró mientras continuaba explorando el reloj. «Aquí está la mañana, siento la frescura del rocío, y aquí, el calor del mediodía». Sus dedos recorrían el cuerpo del reloj, leyendo el tiempo con la misma facilidad con la que otros leen los números en una esfera. «¿Y la música? ¿Es diferente para cada hora?» «Sí», respondió Tomás. «Ahora siempre podrás escuchar cómo canta el tiempo». Hizo una pausa y añadió: «Me enseñaste a escuchar el corazón del tiempo. Este reloj es mi forma de decir gracias». Sara abrazó el reloj contra su pecho. «Ahora tendré una parte de tu taller conmigo, y todas estas voces me contarán historias, como lo hacen tus relojes». Las lágrimas asomaron en sus ojos, pero ella sonreía. En ese momento, Tomás entendió que no había creado simplemente un reloj. Había construido un puente entre dos formas de percibir el tiempo, entre la precisión de un mecanismo y la poesía de los sentimientos, entre su antigua búsqueda de la perfección y su nuevo entendimiento de que la verdadera perfección podía ser imperfecta. Cuando Sara se fue, llevándose su reloj especial, el taller se volvió más silencioso. Pero ahora ese silencio era diferente. Estaba lleno de vida, de historias y recuerdos. Tomás regresó a su trabajo, pero ahora cada reloj que salía de sus manos llevaba una parte de la sabiduría que le había enseñado esa pequeña niña ciega. La sabiduría de escuchar el tiempo con el corazón. Gracias por haber escuchado esta historia del relojero que aprendió a sentir el tiempo con el corazón. Nos recuerda que, a veces, las lecciones más importantes de la vida las aprendemos de quienes menos esperamos. Si te gustó esta parábola, te invitamos a suscribirte al canal.
Hay muchas más historias que te harán reflexionar sobre lo importante y resonarán en tu corazón. Estaremos encantados de leer tus comentarios y pensamientos sobre esta historia. Activa la campanita para no perderte nuevos episodios. Tu apoyo nos ayuda a crear más historias conmovedoras como esta. Hasta pronto.